que vamos a hacerlo en los próximos minutos con la ayuda de José Luis Herrera, que es analista del Banco BIG. José Luis, muy buenas. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Bueno, si te parece, vamos a empezar un poco por lo último que acabamos de conocer, ese plan de Bruselas para ahorrar gas, teniendo en cuenta que desde la Comisión incluso nos trasladan que es bastante probable ese escenario de que Rusia finalmente acabe cortando el gas por completo y al final pues no tengamos gas ruso e incluso, bueno, lo decía el FMI, algunas economías de la zona euro, incluso Italia, una de las principales economías, acabe entrando en una recesión. Decía Ursula von der Leyen que es bastante probable también que afecte a todos los Estados miembros en el caso de que Rusia finalmente pues corte por completo el gas ruso. No sé cómo ves toda esta situación. ¿Va a afectar tanto a la economía como se puede esperar, José Luis? Es que los escenarios mismos son tan dispares y tan probables en uno u otro sentido como pueden no serlo. Realmente estamos en una situación en la que hay muchas cábalas. De alguna manera, pues también la Unión Europea lo que está es pues bueno, anticipando la posibilidad de que Rusia corte el gas, pero bueno, pues es una forma también de lanzar un órdago, ¿no? A ver si Rusia realmente va a cortarlo, no va a cortarlo. Es decir, al final es geopolítica y hay muchos factores involucrados que bueno, pueden dirimir la situación en uno u otro sentido. Desde luego, lógicamente, si dejamos de tener provisión de gas, así como de petróleo, pues la economía se vería resentida, eso es indudable, porque no hay una alternativa factible, plausible en estos momentos y porque no se han podido, o al menos esa es la información pública que contamos, no se han podido acumular las suficientes reservas. Medidas que se puedan tomar, medidas de ahorro, medidas de contención, pues no serían más que pues bueno, paliativos que realmente pues lo que harían es no solucionar el problema de fondo. Vamos a ir paso a paso, vamos a esperar a que llegue el día de mañana, en el que también tenemos la importante reunión de la FED, vamos a esperar pues a ver cómo evoluciona el asunto de Italia. Bueno, por el momento el mercado pues en la jornada de hoy está teniendo una ida y vuelta. Hemos tenido una apertura alcista y en estos momentos, por lo menos el IBEX, pues está cayendo en torno al punto porcentual, en torno al medio punto porcentual el resto de índices europeos y bueno, en una tónica muy parecida a la que hemos tenido estas últimas semanas, jornadas, con mucha indefinición y con muchos vaivenes sin un rumbo claramente definido. José Luis, citabas el caso de que mañana tenemos Banco Central Europeo. Hace, bueno, tan solo 24 horas, muchos medios de comunicación empezaban a hablar de que la subida de tipos podía no ser de 25 puntos básicos, sino de 50, es decir, el doble, una agresividad propia incluso de la Reserva Federal, de su homólogo Jerome Powell. Bueno, ¿finalmente crees que Christine Lagarde va a atreverse a ser tan agresiva y va a subir los tipos en 50 puntos básicos? Ya no es tanto que sean 25 o 50 y la segunda reunión más o menos, se trata de que hay claramente pues un mensaje de que pues la inflación necesita ser contenida de forma rápida y radical, brusca y en estos momentos pues no cuentan con más herramientas que la subida de tipos y si vamos a entrar en un periodo de ralentización económica o de posible recesión pues los tipos tenemos que tener una pues herramienta que nos permita pues después reactivar la economía. Entonces no podemos hacerlo con tipos negativos o en torno a cero. Es decir, es que no hay otra opción. Si son 25, si son 50, pues al final, bueno, es lo que el mercado descuenta. Ya lo viene descontando el euro días atrás, porque desde esa reacción alcista desde ligeramente por debajo de la paridad, el 0,99,5, pues lo hemos llegado a ver cotizando en niveles, el euro frente al dólar, lógicamente lo hemos llegado a ver cotizando en niveles casi de 1,03, es decir, es un movimiento de 2-3% de rebote, de recuperación que de alguna manera pues anticipa pues sí una mayor beligerancia en cuanto a subida de tipos por parte del BCE y posiblemente el mercado pues más pronto que tarde tendrá que empezar a valorar también que un euro en estos niveles debería servir para que las compañías europeas pues se vieran beneficiadas, ¿no? por sus exportaciones. Tanta importancia que estamos dando pues a los resultados estadounidenses, en los que estamos inmersos en la campaña de resultados, pues deberíamos ver también un reflejo positivo, bueno, pues si no este trimestre, en el próximo, si es que vemos una continuidad del par en estos niveles por parte de las compañías europeas.
José Luis, otro tema clave en el día de hoy va a ser lo que suceda con Italia, que también, por supuesto, se va a trasladar a lo que pueda decir mañana el Banco Central Europeo. Esta mañana Draghi, bueno, parece que ha intentado inyectar algo de confianza en los mercados con que se va a quedar, pero realmente está condicionado un poco a lo que vaya a pasar esta tarde con la votación de la moción de confianza hacia el gobierno que se va a votar esta tarde en el Parlamento. Entiendo que si no sale adelante, pues podría peligrar la presencia de Draghi en el gobierno italiano y por tanto también podría desencadenar que el Banco Central Europeo, si eso también se traslada a un efecto, algún tipo de efecto en la prima de riesgo italiana, pues el Banco Central Europeo tenga que actuar. ¿Cuáles son los posibles escenarios en este caso? Porque todavía tampoco sabemos muchos detalles del mecanismo antifragmentación de la Unión Europea. Lo que sabemos es que hoy la prima de riesgo italiana ha llegado a bajar incluso hasta los 194 puntos, un nivel que no se veía desde hace ya varios días. Y bueno, no sé qué opinión tienes sobre todo lo que está sucediendo en Italia y sobre cómo podría afectar también al resto de Europa y en definitiva también a los mercados, por supuesto. Sí, el hecho de que se vaya a dirimir esta tarde, justo una jornada antes de la intervención del Banco Central Europeo, lo que vaya a ocurrir en Italia no es casual, porque pues ya sabemos que también el mercado está muy pendiente de ver qué medidas se van a tomar, qué medidas extraordinarias se van a tomar para pues dejar de comprar activos por parte del BCE, pero que eso no influya en aquellas primas de riesgo de los países, digamos, más débiles o más periféricos, entre los cuales estaría Italia, así como España, etcétera. Y indudablemente, si vemos una ruptura o una crisis de gobierno que se acentúe en Italia, pues esto va a afectar, sin lugar a dudas, a la prima de riesgo, va a afectar a la evolución del euro y va a afectar posiblemente a la decisión o a la estructura que el Banco Central Europeo tenga preparada para la reunión de mañana. Posiblemente barajen diferentes escenarios y apliquen uno u otro, lógicamente en función de lo que resulte de los acontecimientos en Italia durante el día de hoy. Bueno, estaremos muy pendientes esta tarde, se espera la votación a eso de, bueno, pues prontito por la tarde, más o menos las 4 de la tarde es la hora que había visto yo, veremos si finalmente cumplen con el horario los italianos, pero bueno, en cualquier caso, también te quería preguntar por lo que está sucediendo del otro lado del charco, ya han empezado a publicar ya no solo bancos, sino también algunas tecnológicas y ayer al cierre de Wall Street teníamos los resultados de Netflix, unos resultados muy esperados, la compañía nos decía en la anterior presentación de cuentas, en la del primer trimestre, que esperaba perder 2 millones de suscriptores en este segundo trimestre. Bueno, finalmente el dato, claro, ha sido mejor de lo esperado. La pérdida ha sido de 970.000 suscriptores perdidos en ese periodo. Es verdad que la acción reaccionó muy bien en el After Hours, justo después de que cerrara Wall Street, porque fue entonces cuando se publicaron los resultados, 8% arriba. Pero claro, yo te quería preguntar en general, ¿cuál es tu sensación sobre estas cuentas? Y no sé si en este caso empresas como Netflix dan una estimación peor de lo que ellos realmente esperan para que luego el mercado se lleve una sorpresa. La verdad es que no deja de ser paradójico que una compañía que está reportando una pérdida de casi 1 millón de suscriptores pues venga subiendo en el previo, es decir, que el mercado lo recoja de forma positiva, pero así funciona el mercado. Muchas veces son expectativas que finalmente, si no se cumplen, pues se recogen positivamente. Si de alguna manera se infla esa negatividad o ese profit warning previo para después sorprender positivamente, pues bueno, puede ser. Lo cierto es que pensamos que es pronto todavía en este trimestre para ver un impacto de la posible ralentización económica o del impacto todavía directo de la inflación, porque pues todavía venimos con ese efecto arrastre, con esa inercia que muchas compañías han tenido en sus resultados por mor del fin de la pandemia, por todas esas bolsas de ahorro acumulados y por todo ese exacerbado consumo que ha habido durante el último año. Quizás hasta el segundo trimestre no se vea realmente un deterioro en las cuentas de resultados. Podría haber más sorpresas, al igual que Netflix. O si no sorpresas positivas de forma neta, pues sí descontar una ralentización en los resultados que quizás no sea tanto. Vamos a ir viendo sobre todo aquellas compañías, creo que esta semana publicaban también Hewlett Packard, eBay, pues aquellas compañías que muestran de forma más sensible pues ese consumo y que nos pueden permitir pues tener un termómetro más directo de cómo está evolucionando la economía estadounidense.
Luis, por último, hoy, esta tarde, bueno, más bien esta noche, vamos a tener también los resultados de Tesla, otra compañía que, bueno, también genera bastante vaivén en el mercado. ¿Qué es lo que podemos esperar hoy de los resultados de esta empresa? Más de lo mismo. Además, en Tesla no solamente se cotiza, pues, bueno, la evolución del negocio automotriz, también, pues, hay otros factores como bien sabemos, pues, en fin, las especulaciones que puede haber en torno a la compra de Twitter por parte de Elon Musk y bueno, hay un componente emocional en el valor, más allá también de los resultados per se. ¿Qué podemos esperar? Pues, bueno, deberíamos ver, lo dicho, una continuidad de la recuperación, si hay un decremento, pues que no sea un decremento plausible y sobre todo pues ese forward guidance, esa previsión que muchas veces se hace después de presentar los resultados con respecto a los siguientes trimestres, y esa es la clave, el ver si va a haber una respuesta de la compañía o una previsión de la compañía en torno a una continuidad del crecimiento de los ingresos y de las ventas, o no, o va a haber pues un cuidado porque vienen curvas, que eso sería lo peor desde luego para el accionista. Bueno, pues José Luis Herrera, analista de Banco Vic, muchísimas gracias. Un placer, como siempre, gracias.